10 de la mañana, 46 minutos. Seguimos en Radio Penitenciaria de Colombia a esta hora, acompañándolos con música. Estábamos un poquito distantes de la locución porque hoy estamos en asesorías, nuestros profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana nos están visitando y estamos en una evaluación, nos están escuchando, estamos hablando con los docentes, pero aquí estamos. Y precisamente el dragoneante Will Sepúlveda, que regresó ya por acá a sus labores, nos trajo la visita. Buenos días, dragoneante. Muy buenos días, Jairo, muy buenos días, William, muy buenos días, Radio Penitenciaria de Colombia, a todos nuestros oyentes en la 107.3 FM, 88.5 en la ciudad de Bogotá y a quienes nos escuchan por el streaming desde sus celulares y computadores. Un inicio de semana para mí, laboral, estaba bastante ocupadito por allá en otra ciudad, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos. Y queremos presentarle a la audiencia a uno de nuestros docentes que nos visita por primera vez, pero es toda una eminencia en radio. Estamos hablando del director de Radio Bolivariana, el profe Henrik León Estrada. Buenos días. Buenos días. Un saludo muy especial a los oyentes, que son todo el quehacer de una radio. Así es. Estamos muy contentos desde la mañana con su visita y queríamos, de pronto la gente que nos escucha dice, bueno, ¿qué es Radio Bolivariana? Radio Bolivariana es la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Está en Medellín y desde allá repartimos conocimiento. Creemos nosotros que repartimos conocimiento a nuestras audiencias en Antioquia y en el mundo. Hay oyentes dispersos por todas partes y allá queremos nosotros llegar. No llegamos solamente con el sonido, queremos ser una flecha hacia el corazón de la humanidad. Y yo creo que en algunas cosas sí lo logramos. Qué bueno. Profe, ¿hace cuántos años usted está dedicado a la comunicación social? Yo creo que perdí la cuenta, ¿Sí? Más de 40 años. Eso es bastante, ¿no? Oiga, Jairo. Señor. Lo transporta la voz del doctor Henry. Sí. Lo transporta uno como a un espectro angelical. De lo radial. De lo radial. Claro, de la cuando habla, sí, transmite la quietud. Sí, transmite paz, transmite como una especie de, no sé, como una especie de ángel, pues. Tiene una voz angelical. Ahí desde Santander de Quilichao escribieron así, ¡wow! Sí, ¡Qué sí. voz! Escribieron ahí. Pues, ¿cómo les parece? Por eso les estaba diciendo, estamos con el director de Radio Bolivariana. ¿Y cómo les parece? Para que sepan, es nuestro docente. Él está con nosotros en la construcción de esta identidad de las voces penitenciarias. Un proceso muy bonito en la cual la Universidad Pontificia Bolivariana nos ha estado acompañando. Y eso es muy gratificante, eso nos tiene muy contentos el día de hoy. Septiembre trae cosas buenas. Siempre, docentes. casi siempre. Siempre. Y nosotros estamos para apoyarlos. Sí, señor. Bueno, profe Henrik, contémosle un poco a la audiencia por qué es importante la radio, por qué es importante la radio en la academia y ahora en las penitenciarías. Al ser humano le conviene mucho la radio por muchos motivos. La gente, todos nosotros necesitamos de los demás. Sí. Y la radio es el medio perfecto para llevar la voz del ser humano hacia el ser humano. No importa la región, no importa la geografía, no importa la institución. Todos los seres humanos nos debemos abrazar en todo el mundo. Adiós a las guerras, adiós a los malos pensamientos que tenemos, adiós a la catástrofe. La radio se hizo para crear realmente una buena comunidad en todo el mundo. ¿Y qué opinión tiene usted? Me imagino que soy privilegiado como periodista penitenciario a preguntarle a usted, ¿qué concepto tiene usted de que todo ha evolucionado, todo se va adaptando y la radio en esencia como medio de comunicación sigue siendo radio, a pesar de que muchos dicen o decían y juraban, no, llegó la internet, llegó la televisión, llegó el periódico y la radio desaparece? Y mire, aquí estamos. La radio es difícil que desaparezca. Puede haber otro tipo de artilugio por allá dentro de unos 50 años, es posible, pero
siempre se transforma. La radio se volvió celular en cuanto a recepción. Sí. Ya no son los radiotransistores, sino que son los celulares. Sí. Ya no es otro tipo de cosa, sino otra. Siempre se adapta. La radio siempre existirá porque hay un ser humano que siempre quiere proyectar al otro. Siempre. Cuando usted está escribiéndole, hablándole a alguien por WhatsApp, por ejemplo, Sí. usted está haciendo radio porque está repartiendo también conocimiento y palabras. Usted está partícipe de la radio. Y la radio ya en este tipo de esquemas, bueno, se hace más profesional, pero sigue siendo radio. Claro. WhatsApp es radio también. Claro que sí. Esa sí no me la sabía. ¿Y por qué WhatsApp es radio? Porque repartimos, porque transferimos. En tiempo real. En tiempo real, claro que sí. Y también pregrabado. Sí. He visto a más de una persona corrigiendo sus palabras Editando, y sí. lo borra hasta que le salga bien. Y eso es radio. Eso es radio. Sí. ¿Y dónde me deja usted? Pasa un fenómeno que he visto, que la gente coge el celular, pues cuando está en libertad, porque acá no tenemos teléfono, cogen el celular, aplican y comienzan. Ole, ¿cómo estás? Buenos días. Hay un cambio en la voz, hay una posición, y envían una nota de voz lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso es radio también. Sí, además que el gran mito de la radio es la voz. Ajá. Todo el mundo se va a equivocar de cómo somos tú y yo. Usted que nos escuchó tanto tiempo, ¿cómo se imaginó que éramos nosotros? No los imaginaba, Pero usted los tiene- escuchaba, pero Pero de usted todas tiene una maneras, percepción muy impresionante. todo el mito de la radio está sobre la voz. Vea, profe, ¿qué vamos a hacer desde el Socorro Santander? La gente diciendo, ¿pero qué es esa voz? ¿Quién está allí? Pues ¿Qué es eso tan agradable? sí, pregúntales cómo me imaginan y verás que todos se equivocan. Ah, bueno. A ver, ¿cómo se imaginan a nuestro docente de radio? Envíennos ahí así, escríbanos. Yo me lo imagino así, así, así. Entonces, Jugaremos con esas palabras. Sí. Qué bueno que la gente se conecta con nosotros y manifiestan. Así son los oyentes de Radio Penitenciaria de Colombia. Dice, la IA jamás podrá reemplazar la esencia humana. Santander de Quilichao. ¿Y quién les garantiza que no estás hablando con una máquina? No sé qué sienten. Ah, Porque eso sí lo he diferenciado, profe. Las máquinas no hacen sentir lo que la voz hace sentir. así es. Eso es imposible, pues, de superar. Entonces, mire, ahí el oyente dice que la IA no va a superar lo que transmite la voz. El Socorro dice, ¿qué voz tiene el profe? Transmite mucha paz. Dice, salúdeme al Socorro, por favor. Sí, claro. Ave María. Un saludo especial, pero hay una cosa interesante con lo de transmite paz, y Sí. es que hay que tener intención también. No es solamente la voz, es la intención desde el corazón. Desde nuestra radio bolivariana, que es nuestro sistema, nosotros sencillamente le deseamos paz a la gente. Y yo creo que de tanto hablarlo y tanto decirlo, Ya. algo se está captando. Algo se atrae, ¿cierto? Y vea, la gente está diciendo, transmite Sí, paz. y no lo conocen. Y no Pero lo sí me conocen. gustaría aprovechar, profe, que demos una propaganda para que la gente sintonice Radio Bolivariana. ¿Cierto que se puede sintonizar en cualquier parte del país, así sea por redes? Sí, claro, a través de radiobolivariana.com, ahí están los dos sistemas, sistema M y sistema FM. Son programaciones totalmente distintas, pero tienen estrategias parecidas. Sí. Es una cuestión que tiene que ver con una estructura de programación de la Universidad Pontificia Bolivariana para el mundo. Sí, señor. Es la voz de nuestra academia. Claro, es la voz de la academia. Contémosle un poquito a nuestros oyentes por qué nuestro profe Henry León Estrada, director de Radio Bolivariana, se encuentra hoy en Radio Penitenciaria de Colombia. Simplemente porque estamos ayudando y estamos aprendiendo junto con ustedes. Sí, Nosotros estamos aquí obsequiando experiencias y ustedes también nos están obsequiando sus experiencias. Estamos aprendiendo juntos. De eso se trata. De eso se trata. El padre rector también hablaba así. Él decía que hay que aprender. Decía, esto es un claustro. Pues a mí me gustó mucho la entrevista que hice con él. De hecho, aprovecho y saludo si de pronto ve este podcast. Lo saludo. Ojalá nos visite pronto. Pero él tiene una percepción también así como la suya, porque usted describió prácticamente lo que somos nosotros. ¿Cuántas horas nos escuchó? Es posible que haya sido unas 10 horas, porque tengo también que vigilar
118 programas nuestros. No, entonces imagínese usted pero tomarse sí, un tiempito, profe, para escucharnos. La cuenta es de 10 horas en diferentes momentos del día. Sí, Y es suficiente también para ver estrategias. Ver estrategias, claro. Dragoniante decía y digo yo, ver estrategias y eso sabiendo que estamos escuchando nomás. Exactamente, sí. Oiga, yo lo escucho hablar y ahorita entré de mal genio. Sí. Entré con rabia, así como dicen en mi tierra, entré arrecho, mano. Y ya me pasó la rabia. Eso no más de bien. escuchar hablar al profe. Y aquí dicen desde mi tierra, desde el Socorro Santander, y en el Socorro Santander, dicen, ¿qué voz tiene el profe? Transmite paz. Y Santander de Quilichao dice, me recuerda un programa de música romántica que se llama Navegantes de la Noche. Me lo imagino como un caballero de antaño, súper alto, muy guapo. Bueno, los dejamos en el misterio. Sí, no lo voy a decir. Pero sí hay algo que sí acerta. Es todo un caballero. Sí. Eso sí. Imagínense, tenemos revolucionada Radio Penitenciaria de Colombia, la gente hablando, escribiendo, pero sí, no se equivoca, es todo un caballero, de esos modales, de la voz media, eso bonito de la vida, ¿no? Que no debería pasar, la gente debería seguir siendo eso, más cercana. ¿Usted qué piensas, Dragoniante? Sí, lo que pasa es que entramos en un mundo o en una sociedad dominada por las redes sociales, por los celulares, por la parte tecnológica. Se nos olvidó que la parte humana es más importante. Uh-huh. Y es lo que más deberían las instituciones enfocar. De eso lo hablábamos ahorita en una reunión. A las instituciones educativas se les olvidó que la parte social es un tema muy importante para el crecimiento del ser humano. Sí, es importante la matemática, es importante la religión, es importante las sociales, las materias básicas. Pero ¿dónde queda la parte psicosocial? El enseñarle al muchacho a manejar su economía, el enseñarle al muchacho a manejar sus emociones, el enseñarle al muchacho a manejar los niveles de estrés o de acelere en el que el mundo está cayendo, en el que el mundo cayó, y eso se nos olvidó. Y por eso, y debido a eso, se debe también el tema de los celulares, el tema de los computadores, de las tablets, porque los muchachos pasan más tiempo mirando un video de YouTube. Desconectan. Eso, que hablando con su mamá. Sí. Los muchachos pasan más tiempo mirando un TikTok que leyendo un libro y aprendiendo lo que en realidad sirve, porque el 90% de lo que pasa en las redes sociales es basura para la mente. Sí, porque es un entretenimiento. Es un entretenimiento vacío. Rápido. Es un entretenimiento vacío. Yo lo llamo así, un entretenimiento que no me va a aportar nada a mi vida. Y se nos olvidó sentarnos en el comedor a hablar con mamá y papá. Uh-huh. Se nos olvidó sentarnos en la sala a mirar una película juntos. Y a hacer unas crispetas y a tomarnos un jugo juntos. Sí. Y a reírnos y a hacerle cosquillas a mi hijo, porque me dedico. Mi hijo al lado haciendo tareas y yo estoy pegado al celular hablando con el vecino, con cualquier otra persona. Desde Pamplona dicen, hace un ratico, dicen que muy buenos días, nos saludaban por acá por el otro mensaje, que fieles oyentes de RPC, de Radio Penitenciaria de Colombia. Profe, mire, este ejercicio de locución, su saludo, le está permitiendo ver que Radio Penitenciaria de Colombia es viva, ¿no? Completamente viva. Interactúan impresionantemente. Hay audiencia, desde que haya audiencia hay radio. Audiencia. También están las emociones. Nosotros somos seres humanos que nos encantan las historias. Uh-huh. Sobre todo las personas que usan la radio es porque queremos escuchar historias, las historias de los demás. Por eso hay público cautivo, por eso hay alegría cuando nos escuchan. Sí, señor. Mire, vamos a saludar a nuestro profe regañón. El profe Álvaro, sí, porque nos regaña. Sí, él no tiene pelos en la lengua para decirle a uno las cosas con los micrófonos, pues yo tampoco. Muy buenos días, Álvaro. Qué gusto. El señor Jairo rompió los parámetros de una entrevista. Sí. Jairo ya me tiró muy duro. Porque... Como que buenos días para la gente de Radio Penitenciaria de Colombia. Espero que estén disfrutando esta entrevista con un ser maravilloso que no es alto como ustedes piensan. Ay. Pero es una persona maravillosa en la universidad.
condecoraron Radio Bolivariana en la Asamblea Departamental. ¿Les contaste, Henry? No les he contado. No hemos tenido Contale tiempo. esa condecoración tan Simplemente importante. fuimos reconocidos por el Consejo de Medellín el 23 de marzo. Y eso es porque realmente nos apasionan los temas, los contenidos de valor, que Wow. junto con ese jardín de conocimiento que tiene la universidad, pues es obvio que nosotros lo saquemos al aire y por eso nos reconoció el Consejo de Medellín, por esos contenidos de valor especiales. Radio felicitaciones. cultural, radio universitaria, es una emisora que tiene un alto reconocimiento. Yo tengo un cuento con Radio Bolivariana Sí. y es que mi esposa no permite cambiar esa emisora en mi casa y en el carro. Radio Bolivariana, punto. Es una cosa que es así de ese tamaño. Y si no está Radio Bolivariana, me obliga a que la encuentre y se le ponga Radio Bolivariana todo el día, cuando estamos en la casa. Entonces una vez le presenté a Henry y ella estaba muy complacida de conocer a Henry porque es la imagen de Radio Bolivariana, Claro, es Radio claro. Bolivariana para ella. Y Henrik transmite todo esa... Bueno, es que él tiene el concepto de la voz, ¿no? ¿Qué dijeron por ahí? Sí, que no importa que, no sea, importa bajito. que sea bajito. No, tampoco es bajito. Pero él no es bajito. No es bajito, no es bajito. Álvaro, es que él no es bajito. No, que no le queremos dar detalles. con esa- Queremos para que no le... Y con esa voz nos tiene Lo enamorados. que pasa es que es muy común que la gente me imagine de uno con 90 de ojos verdes. Ha pasado mucho. Sí. Y no es así. No, Y no, Álvaro pero- tampoco es bajito. Yo no soy bajito. Álvaro es un señor alto. Gracias por lo de señor. Sí, es un señor... ¿No? Sí, sí. Es un señor Regañón. alto. Regañón. Ah, no, eso sí. Oiga. Hay de que se le tarden con el café y ver a usted. Me recuerda la voz de un locutor de una emisora de música romántica. No tengo presente el nombre ahorita, pero era un señor que o sea, lo hacía uno enamorar de cualquier canción, no más con presentarla. Yo sí tengo un referente del profe Henrik. No es que sean igual, pero sí me da como la sensación de Otto Greifenstein. Sí, claro, en su momento. Cuando daba Otto panorama, Greifenstein. ¿no? Claro que cuando yo locuto no hablo así. Ah, no. Cuando ¿Cómo locuto lo hablas? hago distinto. ¿Cómo Como hablas? Radio Penitenciaria de Colombia. Ah, eso sí. ¡Oh! ¡Cambia! Claro, claro. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Sí, claro. Sí, Otto, ¿recuerdan ustedes a Otto Otto? Greifenstein, claro. Claro, uno de los primeros comunicadores y tenía más o menos, es que no sé, usted me corrige, hubo un tiempo en que era importante educar la voz media para hablar en micrófonos. ¿Cómo era eso? Por ejemplo, la señora de Naturalia, ella que decía muy buenas noches. Gloria Valencia de Gloria, Castaño. ¿cierto? Mm. Eso es una forma de locución. Muy típico de los años 60, 70, Exacto. donde se educaba la voz para ser muy claro. Muy claro. Y específico. Hoy en día se ha relajado el asunto, pero nosotros desde la academia necesitamos seguir siendo así, de claros. Sí. La docencia es uno de los entrenamientos mejor dados en el mundo para ser claros. Y si tú pasas la docencia a la radio, el matrimonio perfecto. Ah, hay, qué bien. hay un tema muy interesante que Henry es docente de ello, de expresión oral y corporal, de dicción, de manejo del aparato fonador. Yo Sí. tuve una cirugía que me hicieron de cuerda, la cuerda izquierda y el cornete derecho. Me estaba quedando sin poder hablar por cuenta de una situación en el cornete derecho. Y después de la cirugía tuve que aprender a hablar porque me estaba quedando otra vez sin voz. Y era porque no estaba respirando de la manera adecuada. Uno que dicta clase todo el día, si usted no respira bien, si usted no está permanentemente hidratando la garganta, ustedes que todo el día hablan también, Sí. hay que aprender a respirar, hay que aprender a hablar y hay que aprender a estar hidratando la garganta permanentemente. Entonces yo tuve que aprender a respirar. Eso es un ejercicio que a los estudiantes de comunicación social se les tiene que dar sí o sí para que aprendan a manejar y a cuidar lo que nos da la vida, que es la voz. El Los que comunicador trabajamos sin voz. con Por esto. eso le decía en mi experiencia de vida que cuando el médico me dijo que había perdido mi primera batalla, me dijo, váyase de los micrófonos porque usted no va a hablar. Y eso es durísimo. Sin duda. Eso es durísimo. Pero sí ahí seguís hablando. Ustedes hablaron de Fue eso un y me milagro, empezó, ¿sabe?
Eso Profe, es un milagro de vida. hablaron de eso y me empezó como a molestar la garganta. Pero Psicológico. Will es un buen alumno de ustedes, además, en este tema de Sí, la locución y que le gustan los vallenatos y está bien. Sí. Mucho. No, ya mejora. No, pero es que él tiene unos docentes, él estudia también con los docentes a los que le escribí la carta. Entonces, él es también alumno. Pero es muy bueno que tengan en cuenta el tema de verdad, de la respiración, Sí. de respirar por la nariz y hablar por la boca, de estar permanentemente tomando el agüita, de mantenerse muy hidratado. Y ya se Oiga, me tiene acabó. enamorados entonces usted a las mujeres de Santander de Quilichao. De Santander, ¿no? Bueno, pero Qué una bueno. o dos, pues no son todas las mujeres. Las que están conectadas con Radio Penitenciaria. Tiene enamorada el Eso, establecimiento penitenciario y qué carcelario bueno. de Santander de Quilichao. Me imagino que en Santander de Quilichao, poquito a poquito, tienen que haber 20 funcionarias. Oh. Bueno, una pregunta para Henrik, nuestro director de Radio Bolivariana. ¿Cómo hacen ustedes para que los programas que se hacen allí digamos, en Bolivariana no suenen tan ladrilludos? Porque es que la academia, cuando va a transmitir, transmite precisamente conocimiento y no todo el mundo quiere oír conceptos y conceptos. ¿Cómo transforman ustedes eso a la radio? Las personas que saben contar historias son las candidatas perfectas para la radio, pero que saben contar historias desde la verdad, desde su propia disciplina, desde su observación. Y si le ponen corazón a ese tipo de historias, están hechos. Un profesor de pediatría que apenas está llegando a la radio, pero sabe contar muy buenas historias de sus propias experiencias cuidando a los pacientes, está hecho para eso. Les enseñamos un poquito los trucos de la radio y ya se van los programas y son exitosísimos. Igual pasa con un abogado, con un jurista, Ay, sí. que a propósito hemos tenido todo lo contrario. Sí. Yo recuerdo una experiencia en Radio Bolivariana donde la Facultad de Derecho nos dijo, vamos a hacer un programa muy especial. Y me mandaron un profesor que dijo, eminentemente, la ley 80... Y ya, adiós, todos los oyentes apagaron la radio. Algo parecido. En cambio, nos ha pasado por aquí. después de hablar con ellos y les dije, por favor, un consultorio agradable, consultorio jurídico con todos los casos normales que a la gente le pasa, que el profesional se pueda sonreír, que pueda tratar bien a los oyentes, Sí. que no hable en ese estilo de arenga política. Listo, ahí mismo lo hicimos y Volvieron a aprender. la volvieron radio. a aprender la radio y tuvimos una gran audiencia en ese espacio. Exacto. Mire cómo se hacen las cosas de diferentes, unas muy malas, otras muy buenas, siempre pensando en cómo se cuentan las cosas. Y yo pienso que cada quien cuando... O sea, a mí me queda claro, yo conocí Radio Bolivariana por Memo. O sea, porque me gustaban los programas de él. Y ahí me quedaba y escuchaba su voz. Memo escuchaba Ángel. Sí, Memo Ángel. El autor del programa La Otra Historia. Sí, señor. Ahí yo me quedaba escuchando y comenzaba. Yo dije, esta emisora es diferente. Yo no la conocía, pero por los contenidos me amañé. ¿Usted ha escuchado dragoneante a Memo Ángel? Tiene unos contenidos, Educativos. es más, ahorita hablamos de Memo Ángel arriba en el área de educativas y el dragoneante al que le hablamos que lo íbamos a traer, casi, mejor dicho, casi No, se pues, muere. es que lo que escuchaba, casi le que lo abren- escuchaba Claro, siempre siempre. cuando Sí, estaba de y guardia. yo de pronto por la hiperactividad no me quedo ahí como en todo el programa, pero sí lo he escuchado, sí, claro que sí. Claro, los temas de Memo, exacto, son esa relatoría, esa forma, esa palabra precisa para describir. Y la ¿no? documentación que Y él la hace, la documentación. referencialidad. Él es Ujú. capaz de citarle a usted unos 10 libros durante el programa. Sí. Y usted va, los verifica y si son, Sí, de sí, verdad. ahí están. Aparte de tener palabra, hay que tener memoria también. Somos seres de memoria, somos seres de comportamiento. Tantas cosas que nos hemos ganado en la vida o hemos perdido por nuestro comportamiento y por la palabra misma. No, y otra cosa que admiro mucho, bueno, yo sé que se van a ir, que admiro mucho de Memo, es que con tanto conocimiento es equilibrado. Porque una persona con un conocimiento así
es capaz de hacer así. Además, y él es Jairo, muy equilibrado. él se ríe de la vida, se ríe Sí. de las cosas que pasan, se ríe de las historias mismas, se ríe de los autores. Hay alegría de vivir. Es que quien tenga alegría de vivir puede estar en cualquier medio de comunicación. Sí, señor. 11 de la mañana, 11 minutos. Señor Dragoniante, ¿usted ya está mirando reloj? No, profe, todavía tenemos 40 minutos. Ah, bueno. No, le estaba mirando que tenemos mucha audiencia. Sí, hay mucha audiencia. Le quiero contar que nos escuchan desde Santander de Quilichao, que están enamoradas de usted, desde Ocaña, norte de Santander, Sí. Pamplona, norte de Santander, Ujú. Pedregal, el establecimiento penitenciario y carcelario de Pedregal aquí en Medellín, en San Cristóbal, Ibagué, Pamplona, las familias de los privados de la libertad nos escuchan, Puerto Triunfo, en Doradal, Itagüí, en las cárceles de Itagüí nos escuchan, en Anserma Caldas, en Sonsón, en Pamplona, en Tuluá, en Túquerres, en La Plata, Huila, en Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo, y en la ciudad de mi música preferida, en Valledupar, El Valle de en la Olpar. costa. el Valle del Cacique Upar, Sí, así sí, se sí. llama. Bueno, y aprovechando que estamos haciendo este conversatorio y hablamos de radio, de pronto hay personas que están en la radio, nos están escuchando, gente que quiere hacer radio. ¿Cómo hace o cómo ha logrado Radio Bolivariana mantener la identidad tantos años sin negociar sus principios? Pues fácil y muy complejo a la vez. Sí, porque es que... Primero, a ver, Jairo, es que las cosas tienen límites. Sí. Y si usted irrespeta los límites, queda siendo una emisora como todas. En cambio, cuando hay límites, entonces ese tipo de fórmula es exitosa porque la gente también, todos los seres humanos encontramos paz donde hay un límite concertado. Y si se respeta, hay garantías de esos límites y placeres de la paz. A ver, me explico. Una cuña que hable sobre el licor, Sí. pues no va en nuestra programación. Ah, ok. Sencillamente no va. Y decidimos que es mejor el contenido nuestro que la cuña, aunque pague. Ok. O sea que preferimos desechar parte del dinero, tal vez llegarán otros clientes, y decidirnos simplemente por nuestra fórmula de contenido. Hay que decir que no, hay que saber decir que no a las cosas que nos hacen daño. ¿Y cuántas veces ha querido cierta fábrica de licores estar con nosotros? Y siempre le decimos que no. Ahí están los límites, parte de esos límites. Es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. Y muy claro. Así con la música también, Claro. con la canción. Amigos oyentes, ustedes saben cuáles son las canciones que los deprimen. Entonces, ¿para qué escucharlas? Es igual que el cine de terror. ¿Para qué vemos el cine de terror? ¿Qué ejercicio estamos haciendo ahí? Es una reflexión que lanzo para que simplemente decirles que escojan, por favor, lo que están viendo y lo que están escuchando. Hay que decidir lo que se escucha y lo que se ve. De lo contrario, estamos un tanto perdidos en nuestro mundo lleno de basura en los medios de comunicación. Sí, profe Henry, que escuchar, ver videos y todo lo que ingresa intangible es como cuando uno va a comer, cuando uno Algo así. va a un restaurante. Ah, hiciste una buena figura. Yo le dije que era bueno en las analogías. Sí, analogías. Bueno, está perfecto, sí. Cuando uno va y tiene el plato ahí, uno Sí. dice, esto me gusta, esto puede ser bueno Ujú. y esto puede ser malo. Desechar lo malo y comer lo bueno. Entonces, no también es una respuesta, El no es una respuesta y debe estar en nuestro vocabulario. porque hay gente que no sabe decir no. Pero además, lo que conlleva decir sí y lo que conlleva decir no. Exacto. Yo tengo una frasita, es que el que escoge renuncia. Escoja con todo y renuncie con todo. Eso. ¿Por qué dijiste que no? ¿Qué hubiera pasado si hubieras dicho que sí?
porque nosotros en la universidad tenemos claro unos principios de la Universidad Pontificia Bolivariana y con ellos nos regimos. Y a mí también me ha tocado como Henry en el Centro de Producción Audiovisual decir no. Para nosotros primero son los estudiantes. Entonces, si yo tengo el estudio de televisión, que es un estudio que utilizan muchos en la industria audiovisual del país, y hay un momento donde tengo un grupo de estudiantes en un día específico y ese día también me lo pide una empresa para arrendarlo, primero son mis estudiantes. Ok. Yo sé que le dije que no es empresa. Puede que no vuelva. Pero yo a quién me debo? A los estudiantes. Están allá porque escogieron la Bolivariana para estudiar. Entonces ahí uno también tiene que saber elegir. ¿Por qué estoy diciendo que no? ¿Qué va a pasar con ese no? Y yo cómo puedo lograr después eso que yo necesito con las empresas que sí quiero tener acá. Claro. Qué bueno. Por eso le preguntaba. Sí nos estarán entendiendo. No, sí lo están entendiendo. No, yo lo preguntaba porque precisamente esas han sido, digamos, nuestras conversaciones con el Dragoneante y lo que estamos construyendo esta radio, ¿no? Cuáles son nuestra identidad, hacia dónde vamos. Entonces, para que los oyentes sepan qué está haciendo la Bolivariana, cómo nos están ayudando a estructurar el pensamiento para saber para dónde vamos. Y es que somos una emisora muy similar a Radio Bolivariana. Pues Bolivariana, una universidad privada, nosotros somos una institución pública, pero nos regimos a un reglamento institucional del Estado. Nosotros no podemos tampoco hacer cualquier clase de contenido porque nosotros tampoco somos una emisora comercial. Somos una emisora educativa. Le enseñamos a la sociedad lo bueno del IMPEC, le enseñamos a la sociedad lo malo de cometer un delito, a lo que se somete usted si no sigue las reglas del Estado, y lo bueno que hay cuando usted ya se equivocó y podemos rescatar dentro de los establecimientos para devolver una sociedad más pacífica, una sociedad más llena de valores. En las cárceles también se puede hacer valor. Exacto. Hablábamos con Henry sobre el concepto de resocialización, ¿no, profe? Sí. Muy amplio. Ave María. La resocialización no es solamente aquel que comete un delito y entonces vuelve otra vez a entrar en el proceso social con todos los personajes que implica. No, es también para aquellas personas que están en una burbuja social, en una burbuja aparentemente intocable, que es su único horizonte. Un chico que va a la universidad y que se mantiene entre la universidad, la casa, su carro, maneja una burbuja social. La resocialización también podría estar cobijando esa oportunidad que tiene el joven de ampliar su horizonte, de pronto de hacer prácticas en una institución donde hay personas que han supuestamente delinquido y ahí él aprende otro tipo de sociedad y a mejorar sus percepciones sobre lo social. Es muy interesante el concepto, hombre, Jairo. Sí, eso lo estábamos hablando con el profe y porque hablábamos que yo le decía no me gustaba la palabra, pero mire todo lo que implica la resocialización. Yo tengo una pregunta para el profe Henry. Hola, George. Después de estar aquí en este momento de hablar, de dialogar con todos nosotros, ¿para dónde cree usted, con el apoyo de la Universidad Bolivariana, con Álvaro, para dónde cree usted que pueda ir esta radio penitenciaria que, como usted decía, es un concepto nuevo, ¿no? Pero que, ¿cómo la percibe usted con todos sus años de experiencia, con la experiencia de la academia, de la universidad? ¿Cómo percibe esta radio naciente, no? Hace poco supe que había solamente, 3 emisoras en el mundo hechas por un cuerpo penitenciario. Increíble que hayan solamente 3 intentos de hacer una radio desde una cárcel, como se conoce así el nombre popularmente, y me impresionó el dato. A ver, me parece que es una innovación, me parece que es un proyecto práctico, pero complejo a la vez. Depende mucho de las personas que estén en el proyecto para continuar.
Y si esas personas pasan, hacen la transferencia a las nuevas generaciones, la misma línea, pensamiento, concepto, y si la institución también apoya, y si es rodeado por otras instituciones, el proyecto va a ser de futuro, largo. Pueden pasar hasta 100 años con el mismo proyecto y se puede multiplicar. Esto tiene efecto multiplicador en el país. Creo que estamos construyendo país con este tipo de proyectos tan particulares. Construyendo ciudad, construyendo paz. Eso es muy bueno para todo el mundo. Muy bien, buen concepto. En 100 años tal vez nos vemos. Sí. Pueda que sí. Con la IA, ¿no? Con la IA. Y otra cosa es poder tener esa unión entre la Universidad, Radio Bolivariana, los otros programas que podemos tener con el centro penitenciario, pero en particular entre Radio Penitenciaria de Colombia y Radio Bolivariana, que ahí podemos hacer unas sinergias interesantes. Claro. No te estoy comprometiendo en nada, Henry. Bueno, yo les digo una cosa, queridos oyentes. De no ser posible, y lo voy a decir aquí al aire, de no ser por el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana y todo lo que nos han brindado, Radio Penitenciaria de Colombia no sería hoy lo que es. Sí, claro. Porque le Sí, hay que debemos reconocerlo. a la Universidad Pontificia Bolivariana lo que somos hoy en día con Radio Penitenciaria de Colombia, desde que estamos al aire. Sí. Por la FM y desde que hicimos la inauguración, que no hace más de 8 meses, no más, porque es que estamos hablando de, ni siquiera llevamos un año, No. y ya llegamos a los casi 100.000 oyentes en todo el mundo. Todo eso se debe al apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, y sí quiero públicamente darle las gracias al rector, dar las gracias a los profesores, a Álvaro y a todos aquellos que han hecho posible que Radio Penitenciaria de Colombia crezca tan rápido. Nosotros parecemos un pollo criado con purina. A los 40 días ya estábamos gordos. Muchísimas gracias, Universidad Pontificia Bolivariana, y muchísimas gracias a Radio Bolivariana también por hacer presencia. No, es que lo de Radio Bolivariana es maravilloso porque nosotros necesitamos también esa tutoría, ¿no? De los que ya vienen haciendo este oficio y los que tienen una identidad. Eso es interesantísimo. Jairo, Señor. nos dicen desde Santander de Quilichao. Tenemos una pregunta Ah, caramba. para el profesor. ¿En serio? A ¿El ver. profe ha prestado su voz para grabar comerciales en otra radio o televisión o en televisión? Yo creo que hace unos 20 años era locutor pleno y es posible que haya referencias de esa voz, Claro. pero mi pasión ha sido los contenidos en la radio. Yo me he dedicado muchísimo al contenido de valor, la historia, la filosofía, la literatura, la ciencia, la tecnología. Esas son mis pasiones en la radio. Y creo que ha sido un gran aporte para nuestra radio bolivariana. Sí, es posible que tenga. Claro que las voces claras, es decir, las voces que han sido entrenadas para la claridad, a lo último se parecen bastante. Porque son Muchas de claras. ellas, porque son claras, todas. Sí. Pero es interesante el fenómeno y seguimos con el mito de la voz. El fenómeno de la voz hace parte de esa personalidad en la radio que crea un personaje imaginario, que se sigue y que al mismo tiempo pues, que construye acciones y construye personaje. Es interesante ese fenómeno psicosocial. Eso está en nuestra mente, en nuestra imaginación. Por eso la radio tan ciega que es, y es la pantalla más grande del mundo, está en la mente, más que el cine, más que la televisión, está en nuestra mente. Y todo lo que se dice se imagina. Óigame, qué bueno sería yo aquí estaba acá mirando una cosa mientras le ponía cuidado, cuando hablaba de literatura, ¿cómo será escuchar un libro leído por el profesor? Audiolibro. De Gabriel García Márquez, de Shakespeare, Ay, sí. O sea, ¿qué sentirá uno al escuchar con esa voz un libro? A mí me gustaría a escuchar 100 años de soledad con esa voz en un radiolibro. A mí mi libro favorito es de Julio Verne y me gustaría escuchar Viaje al Centro de la Tierra. Tenemos un programa muy exitoso en Radio Bolivariana que se llama Literatura para Oír. Son lecturas, fragmentos de muchos libros en el mundo
leídos por Carlos Ignacio Cardona, uno de los mejores lectores en el mundo que yo conozco. Wow. Y me parece genial lo que él hace. Ya llevamos 1345 capítulos. ¿Quién hace 1345 capítulos, cada uno de media hora? En el mundo, solamente yo creo que nosotros. ¿Oíste, Henry? Y hay también un programa de la biblioteca que tiene que ver con lectura para invidentes, ¿cierto? Donde la gente presta la voz y va leyéndole libros a los invidentes en la biblioteca de la universidad. Y Carlos Ignacio es parte de ese programa. Carlos Ignacio Cardona, el presentador actual de noticias. Noticiero de mediodía. Del mediodía en Telemedellín. De Ah, sí, sí, Teleantioquia. sí. De Teleantioquia, perdón. También tiene voz clara. Sí, señor. Sí, lo conozco, Así claro. es. Dice así nuestra audiencia. Las tiene enamoradas. A ver, Es verdad, con esa voz nos pone a imaginar mil historias de amor. Somos muy románticas en Santander de Quilichao. Somos muy románticos. Oh. Bueno, ya usted ya se puede, Ya se puede ir para tiene Santander trabajo de pues, en Quilichao. Santander Se puede de ir para Quilichao. Santander de ¿sabe? Sí, Quilichao. hagamos una correría por todo el país. quiero aprovechar esa acogida, ¿no?, de nuestro docente en nuestra audiencia para decir, mire que la academia sí sirve. Que la educación hace que esos talentos muevan Pero fibras. es que No, todos es los que que yo- están aquí en esta emisora son hijos de la educación. Vea, profe Ah. Álvaro, vea Jairo, vea. No, porque hay gente que dice, ¿para qué ir a prepararme para hablar por un micrófono? Yo estoy acá tratando de utilizar mi voz y ahorita, esta noche cuando llegue a mi casa, me voy a parar en el espejo a decir, muy buenos días. A practicar la voz media. Sí, porque eso está impresionante. Radio Ah, bueno. Penitenciaria de Colombia. Muy buenos días. Bueno, a propósito, profe Henrik, Cozones. hablemos un poco de, digamos, sí, de pronto puede sorprender el fenómeno de que la gente admira, ¿no?, las voces claras. ¿Qué experiencias ha tenido con eso en su vida? Por ejemplo, usted de pronto ha ido a un paradero, en alguna carretera y dice, ¿qué tal? Buenos días. ¿Empanadas tiene? Entonces, cuando... En las reuniones de la universidad. Por sí, eso con sí quiero esas tiene. aprender. ¿Usted es el de UPB? O sea, ¿le han reconocido? Es constante. Ok. Eso es constante y le pasa a uno bastante. Carlos Ignacio, el de literatura para oír también, igualito. Yo creo que hay en ese fenómeno de retentivas, de los sonidos, de los tonos, de las voces, hay una memoria natural siempre vigente, siempre. Y el coqueteo ha sido eterno, Ah, ok. eterno. Entonces, llueven mujeres, Sí. pero yo estoy casado. Claro. Yo estoy soltero, por eso quiero aprender a hablar así. Ay. Bueno, sí. Mi celular está en el carro, Ya, pero no sé 11 cuántos mensajes de mi señora. están ahí. 11:28 minutos nos tenemos que ir, señor. Quiero agradecer infinitamente al docente Henry, que nos ha visitado, el director de Radio Bolivariana, por estos minutos. Mil gracias por hablarle a la audiencia y enamorarnos del oficio de la comunicación. De hecho, yo siempre he dicho, no me equivoqué con mi carrera, me encanta la comunicación y yo sé de que se pueden hacer muchas cosas por la paz, por la espiritualidad, por el progreso de nuestro país. Mil gracias, profe. Muchas gracias a ustedes por la atención. Hasta luego. Bienvenido aquí siempre, Dragoniante. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a George, ¿cómo es que dijo usted? George. ahorita? George, por A la Duván interpretación también. y a Claro. Duván que Claro estuvo que acá está siempre pendiente. ahí. La Álvaro, cámara. Los gracias. invito a que nos sigan en las redes sociales. Gracias a ustedes por dejarnos entrar. Por supuesto. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, Radio Penitenciaria de Colombia, Mm. en Instagram, en TikTok, en Facebook, Radio Penitenciaria de Colombia, porque esta entrevista va a salir. Sí, lo van a conocer. Lo va a salir. Van a eso. ver. A nuestras enamoradas de Santander de Sí. Quilichao, en el transcurso de estos días, estén muy pendientes y haciendo eco para que la gente nos siga Cuando en vean YouTube. ahí, director Radio Bolivariana, Y lo, estuvo pueden, en Radio y lo Penitenciaria. pueden Ahí conocer pueden ver. en el próximo podcast que va a salir Sí. en Radio Penitenciaria de Colombia en YouTube. El de los ojos verdes. El de los ojos verdes, 11:30.